Quisiera que leamos la palabra del Señor con un texto sugerente en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 hacia adelante. Primera Tesalonicenses capítulo 4 del 1 al 3. ¿Lo encontró, hermanos? Si no, ahí lo tenemos proyectado. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. En realidad, el texto, la palabra del Señor escrita de Pablo a la iglesia de Tesalónica acerca del asunto de la santidad llega hasta el versículo 8, pero suficiente para poder introducirnos al tema. El tema de hoy tiene que ver con la obra santificadora o la obra de santificación del Espíritu Santo. ¿Por qué este tema? Porque para ser llenos del Espíritu Santo, para poder vivir una vida en plenitud del Espíritu Santo, tenemos que saber que el Espíritu Santo nos conducirá a una vida en santidad. Si no vivimos una vida santa, entonces el Espíritu del Señor no va a obrar de la manera que Él quiere obrar en nosotros. Y la santidad, como vamos a verlo, es necesaria. El Espíritu Santo, ayer escuchábamos que tiene una presencia en nuestra salvación. Llegamos a ser salvos gracias a la obra del Espíritu Santo en parte, ¿sí? Nos convence de pecado y gracias a Él ahora tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero el Espíritu Santo pretende llenarnos, y esa es la idea de estas exposiciones, ser llenos en el Espíritu Santo, pero también tiene una obra hermosa que es el llevarnos a la santificación, el ser santos, el ser parte de un pueblo santo. Y como dice la palabra, y no solo es el único versículo en la Biblia, Dios quiere que nosotros seamos santos. Es voluntad de Dios que nosotros seamos santos. Por lo tanto, descartamos aquí el tema si es optativo. Solo las hermanas deben ser santas, las esposas deben buscar la santidad. No, la Biblia dice que todos y absolutamente todos debemos buscar la santidad. Cuanto más ahora, en donde vivimos en tiempos en donde no hay una clara diferencia entre lo santo y lo profano, queridos hermanos. Ustedes saben que mientras van pasando los años, más esa línea que separa a lo santo y lo profano casi no se ve por el inconverso. Nosotros lo notamos gracias a la palabra, pero la moralidad se está diluyendo al pasar los años. Hace 20 años atrás, que dos varones de nacimiento se estén besando en plena calle, era pues tomado con rechazo por la sociedad. Hoy en día la gente los aplaude, el inconverso le aplaude, celebra, viva el amor, déjalos en su derecho. Y cuando alguien les dice que están faltando el respeto a los que no comparten esa forma de vivir, más bien nosotros recibimos rechazo y oposición. Entonces eso hace notar que necesitamos saber dónde encontrar la santidad. Bien, la santidad es algo entonces que tiene por concepto, santo es aquello que ha sido separado de parte de Dios para algo. Si somos llamados a ser un pueblo santo, queridos hermanos, entonces estamos llamados a reflejar a nuestro Dios que nos separó. De nuestra vida debe ser una vida santa y una continua vida santa, porque añadimos aquí el hecho que la santidad es progresiva. Cuando Dios nos llama a conversión y nosotros aceptamos ese llamado de Él, el Espíritu viene a nosotros, el Espíritu Santo, ¿ya? Y Dios nos santifica, ¿no? Pero de allí está en nosotros el crecer en santidad y debemos ser cada vez más santos. Eso entonces es un llamado de reflexión a lo que hacemos nosotros. Por ejemplo, hace un año atrás nos encontramos, recordando el último encuentro de varones,
pues deberíamos, creo, oportunamente preguntarnos, ¿somos más santos que el año pasado? Nuestra vida se acercó más a Dios, reflejamos más a Dios en nuestra conducta. Nuestra esposa podría decir que somos más santos. Creo que son preguntas básicas que debemos hacernos y no olvidarnos. Dos cosas desarrollaremos hoy: el llamado de Dios a ser santos y cuál es el papel del Espíritu Santo en la santificación. Con prontitud, quiero que ustedes me acompañen a leer en Levíticos capítulo 19, versículo 2. La idea, hermanos, de esta exposición de la palabra es recurrir a los versículos tras versículos que nos irán dando las verdades acerca de la santidad, ¿sí?, en relación al Espíritu Santo. Y si nosotros lanzamos esta premisa de que el llamado de Dios es que seamos santos, al leer Levítico 19, 12, nos dice el texto, claramente dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Sabemos que son palabras de Dios dirigidas al pueblo de Israel. Amén, hermanos. ¿Sí? Pero la primera parte es la que nos lleva a reflexión. Dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel. El llamado de Dios, la orden de Dios, no discrimina sexo. Dice: todos deben ser santos. Y por ello, hermano, apunto al hecho de que nosotros, cuando terminemos esta fiesta, podamos afirmar nuestros votos de santidad al Señor. Toda la congregación debe ser santa. Los varones, los que tenemos la responsabilidad del sacerdocio en nuestras casas, con nuestros hijos, con la esposa, usted que tiene liderazgo en la iglesia, debe ser santo. Debemos ser santos porque el Señor así lo ordena. Entonces, esto es un llamado para absolutamente todos. ¿Tendrá que ver un poco con la edad? ¿Será que los más jóvenes que hoy están aquí podrán estar diciendo: no, pero yo soy joven, yo soy un adolescente? La palabra del Señor no hace discriminación de edad. Dice: todos los de la congregación, niños, jóvenes, ancianos, todos son llamados a ser santos. Y la Biblia en la Biblia encontramos mayoritariamente a varones santos. Amén, hermanos. Haga usted la memoria, haga memoria conmigo. Mayoritariamente los que han sido usados por el Señor han sido varones. Y muchos de ellos han sido jóvenes. Daniel, el profeta, pues sabemos que muy joven fue llamado a honrar a Dios y decidió ser santo en la corte de Nabucodonosor. Así que, muchachos que también están aprendiendo en estos días, la santidad también es para ustedes. La Biblia habla de un hombre llamado Timoteo y lo leeremos en 1 Timoteo 4, 12, donde la cita nos habla acerca de la orden, del consejo de Pablo hacia su amigo y discípulo Timoteo, que dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hermanos, no hay entonces excusa. La santidad no es solo de las hermanas de círculo de oración, es también para nosotros. Y como dice este texto, Timoteo tenía que ser ejemplo. No había excusa en la edad. No soy un obrero joven, puedo equivocarme, que Dios me comprenderá. No, le dijo Pablo, tú tienes que ser ejemplo, a pesar que eres joven, pero tienes que ser ejemplo en conducta. Bien, encontramos otra gran afirmación también acerca del llamado a ser santos y el por qué Dios quiere que seamos santos. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 16, leemos de la siguiente manera: porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. A ver, Dios dice: pueblo mío, tienen que ser santos. ¿Por qué? Porque yo les doy el ejemplo de santidad. Hermanos, somos llamados a la santidad porque Dios así lo es. Él es santo. Miren, antiguamente los griegos tenían una mitología, unas divinidades, ¿sí? Y por ejemplo, si alguien quería ser seguidor del dios Dionisio o el dios Baco,
pues sabía que tenía que ser un creyente del dios Baco, dado pues al libertinaje, a las fiestas, ¿no? El que quería ser seguidor de otro dios sabía que tenía que seguir a ese dios. Entonces, nuestro Dios es santo, por lo tanto, nosotros estamos llamados a ser como Él es. Entonces, debemos ser santos porque Él es santo. Y en Él encontramos el ejemplo de un Dios que no cambia, de un Dios que ha alejado la contaminación, y por ello debemos vivir así. En Hebreos capítulo 12, versículo 14, encontramos otra gran afirmación que presento en esta noche. Hebreos 12, o esta tarde, perdón, 12, 14. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué debemos ser santos? Hermanos, debemos ser santos porque es indispensable para nosotros ser santos. No es solo importante, como ayer escuchábamos, no, es indispensable encontrar el camino en el Espíritu Santo que nos lleve a la santidad, sin la cual tú no verás a Dios. Podremos estar 50 años de asistentes a la iglesia, al templo, ser miembros de esta iglesia, tal vez hasta ocupar un cargo, pero si no somos santos, alejados del pecado, si no nos descontaminamos de las costumbres mundanas, aquellas que nos hacen daño, porque pecado es todo aquello que es transgresión a la palabra de Dios. Entonces, si tú transgredes la palabra de Dios, pecaste, ya no puedes decir que estás viviendo en santidad. Y Dios dice que tienes que ser santo, o si no, nunca llegarás a la presencia del Señor. Entonces, hermano, es un tema serio. Esto no es, hermano, un tema de segunda mano. Es un tema en el cual el Espíritu del Señor nos ayudará a saber si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, por favor. Esta cita, hermanos, nos dice una razón más por qué estamos llamados a ser santos. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. ¿A dónde, hermanos? A la luz admirable. ¿Qué somos? Dice la palabra declarada, dice que somos una nación santa, entre otras definiciones. Dios dice que fuimos llamados de diferentes culturas, de diferentes formas de pensar, y formamos la iglesia, y la iglesia tiene que ser una nación santa. Hermano, debemos ser santos, debemos tomar en serio el tema de la santidad, que es encaminada por el Espíritu Santo, porque somos llamados a ser una nación especial. ¿Y en qué está nuestra singularidad? En que debemos vivir una vida santa. Usted no ha escuchado al inconverso quejarse o negarse a asistir a la casa de Dios cuando le invitamos, porque ellos dicen: ¿para qué voy allí? Si fulano, mengano son así, van a esa iglesia, pero son un tal por cual. ¿Por qué, hermanos? Porque seguramente encontraron o un mal testimonio o una exageración, no sabremos. Pero, hermano, entre el pueblo del Señor debe haber costumbres santas y debemos ser reconocidos ante los demás como una nación santa. Cuando alguien venga a la casa de Dios a visitarnos, debe sentirse incómodo. ¿Por qué? Porque, hermano, porque va a encontrar que aquí se va a hablar de algo que ellos no tienen, que es la santidad. Y hermano, como usted sabe, la palabra de Dios es poderosa, hermano, usada por el Espíritu Santo para entristecer al pecador por sus pecados. Y entonces, hermano, cuando la iglesia busca la santidad como es nuestro deseo, entonces todo aquel que asista a nuestras reuniones va a ser compungido por el dolor y la tristeza. Va a darse cuenta que su vida ordenada, moralmente buena como la ha llevado, no es para nada según el nivel que la palabra de Dios pide para ellos. Hermanos, estamos llamados a ser santos porque es su perfecta o es la perfecta voluntad de Dios que así seamos. Mateo capítulo 5, versículo 48. Dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
Obviamente, hermano, el nivel de comparación es muy grande para nosotros, pero hay que hacerle la lucha. Debemos ser perfectos. Hermano, si usted sabe que mentir es pecado, no mienta. Si usted sabe, hermano querido, que tener malos pensamientos es pecado, lo sabe, hermano, no deje que eso quede en su cabeza y en su corazón. No, está, hermano, cayendo en error. Está cayendo, hermano, en concupiscencia. Por ello, querida iglesia, eso es lo que el Señor dice acerca de nuestro llamado a ser santos. Entonces tenemos razones muy claras y muy bíblicas del por qué debemos ser santos, y esta no es una cuestión solo de un grupo de la iglesia, sino que nosotros los varones, cuando hay problemas por la santidad que debe haber en nosotros, debemos doblar rodilla, debemos orar, debemos proclamar que el Señor va a venir a nuestro auxilio. Pero hermano, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo en la santificación? Bien, hermano, el Espíritu Santo nos lleva a vivir una vida santa. Sin el Espíritu Santo, entonces sería lo que nosotros vamos a vivir, van a ser buenas intenciones, pero nunca al nivel que Dios quiere que nosotros vivamos, lo bíblicamente establecido. Por ello, podemos afirmar, hermano, que el Espíritu Santo nos ha cumplido un papel de sacarnos de las tinieblas y traernos a la luz con el propósito, el llevarnos por el camino de la salvación para que nosotros crezcamos en santidad. Veamos lo que dice 2 Tesalonicenses 2:13, por favor. Como dice, hermanos, la palabra del Señor, dice 2 Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, dice Pablo, respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio de la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fuimos elegidos por Dios o separados por Dios de una manera que no entendemos, muy compleja de explicar, ¿sí? Pero Dios nos vio desde la eternidad y sabía cuáles eran nuestros caminos, y gracias a Él nosotros hoy estamos aquí, gozando las bendiciones del Señor. Amén, hermanos. Pero el propósito de Dios no es solo eso, no es solo traernos a la casa de Dios, a su casa, y gozar de la libertad de la salvación. No, la palabra del Señor nos añade, dice, Dios quiere que crezcamos en santidad. Él quiere que tú y yo, hermano, cada año que pase, contamos bienes, contamos mejoras, contamos libros que hemos leído, pero podamos decir con toda humildad, sí, me parezco un poco más a mi Señor, me he apartado más y más del pecado, si lo hubo, o de las concupiscencias, pero soy más santo porque el Señor así y para ello me salvó. Amén, hermano. Mire esta afirmación bíblica. Dios te salvó, no solamente para que asistas a la casa de Dios, no, Él quiere que tú crezcas. Recuerda, hermano, que Dios está más interesado en tu santificación que en tu felicidad. Algo un poco raro tal vez de escuchar, pero hermano, Dios quiere más que nuestra comodidad, nuestra santificación. Amén, hermano. Y mientras más santos seamos, más estaremos, hermano, al agrado de nuestro Dios. Por ello, hermano, en el Salmo 51, escrito, como ustedes saben, por el rey David, en un momento de mucha tristeza para él, de mucha reflexión, nos muestra también lo que produce el Espíritu Santo en el creyente, en el hombre arrepentido, ¿sí? Y que tiene que ver con la santidad. 51:10 dice el texto, crea en mí, oh Dios, dice David, un corazón limpio y renuevo un espíritu recto dentro de mí. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Esta afirmación nos hace recordar que nosotros no podemos limpiar nuestras almas. Esta afirmación dicha por ese hombre en un momento de gran tribulación nos pone en reflexión una gran verdad. Hagamos lo que hagamos, nosotros no podemos limpiar nuestro corazón. Es el Señor, por la obra del Espíritu Santo, quien va a producir en nosotros esa limpieza
que uno extraña cuando ha ofendido a su Señor. David está destrozado porque sabe que necesita volver a ser limpio. Hermanos, ¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros? El Espíritu Santo va a limpiar nuestra alma. Hermano, si tú todavía tienes cargas allí, oh hermano querido, es el Espíritu del Señor, es la obra de Dios que hará esa labor. Sí, pero también en el versículo 11, en este mismo capítulo, nos puede añadir algo para nosotros. Dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Mire, hermano, David, que ha sido, y que la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, él está ahora en la angustia de saberse apartado de Dios. Amén, hermano. Pecó. Amén, iglesia. David había caído en pecado. Y David está aflorando poéticamente pues su tristeza de saber que Dios ya no está con él. Y él ahora declara algo que debe ponernos a reflexionar en un hombre como él lo era. Él dice, Señor, no me eches delante de ti y no me quites, Señor, tu Santo Espíritu. Puede pedir otras cosas. David, asumo, puede estar pensando de que así como Saúl perdió el reino por su desobediencia, él puede haber sacado ese momento la conclusión de que Dios también lo va a sacar del reino, de que va a perder el palacio, de que va a perder sus riquezas, de que va a perder sus hijos, pero él no llora por ello, sino que él apunta a lo más importante que él siente. Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces es casi como dijera Dios, Señor, si quieres pierdo mi palacio, Señor, si quieres pierdo mis riquezas, pierdo mi fama, pero no me quites tu Santo Espíritu. Amén, hermano. Entonces debe ser para nosotros muy importante el Espíritu Santo viviendo en nosotros y haciendo una obra. Ayer, hermanos, escuchábamos y se nos hacía reflexionar que no debemos dejar de lado la obra del Espíritu Santo en nosotros, que debemos buscarlo, que debemos encaminarnos hacia ello. Hermano, por ello en el nombre del Señor, hermano, nunca tome medidas negativas que lo lleven a perder la presencia de Dios en su vida. Y eso, hermano, lo vemos en el versículo 12 de Salmo 51, donde él dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Este hombre ha perdido la alegría. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Entendible, razonamiento simple, que el hombre estaba triste. Había perdido la alegría de su salvación. La salvación se pierde y la perdemos nosotros por nuestras malas decisiones. Oh, hermanos, cuánta gente se le calienta la cabeza y toma decisiones malas y bajo la premisa, pero volveré al Señor cuando por ahí pueda. Y algunos vuelven y Dios los recibe como el hijo pródigo que regresa, pero vuelven cargando encima un divorcio, cargando encima hijos separados, y Dios los recibe, y seguramente la iglesia también nos alegrará verlos, pero hermano, vienen con consecuencias. ¿Por qué, hermano? Malas decisiones. Por ello, hermano, si hoy estamos sirviendo al Señor y caminando con Él, sintámonos felices, somos salvos, tenemos, hermano, una riqueza que no se compra, que no se vende, tal vez no por nosotros, hermano, somos dichosos. Y eso, hermano, no lo debe perder usted. Hermano, y cuando sienta de que no está muy a gusto, que no se alegra mucho como antes sí se alegraba al venir a la casa de Dios, y que es la esposa quien lo está jalando a la casa, llevándolo al templo, y es ella la que le insiste, y tal vez le insistió a usted para venir hoy acá y usted como que no tenía muchas ganas, entonces tenga cuidado, hermano, porque cuando uno va perdiendo el gozo, la proyección es para abajo. Entonces, ¿qué debe hacer usted? Debe tomar medidas para no perder ese gozo. Hermano, si ha pecado, arrepiéntase.
Si le está faltando oración, hermano, ore. Si está, hermano, faltando congregar, congregue. Pero tome medidas para que ese gozo no desaparezca. Usted debe sentir alegría al venir a la casa de Dios y reunirse con el pueblo del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Gloria al Señor. Isaías capítulo 32, versículo 17. Hermano, nos hace la mención desde el 32, 17 al 17. Oh, hay una cita mal ahí. A ver. Ahí lo tengo yo. A ver, creo que es esa. A ver, la cita acá lo tengo anotado. Dice Isaías 32. Debe ser 15. Hasta que sobre nosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque y habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia y el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Oh, hermano, cuando vivimos en el Espíritu del Señor, en búsqueda de esta santidad que nos marque como diferentes en este mundo, hermano, tan corrompido en el que nos ha tocado vivir, hermano, tendremos la bendición de saber que Dios no solamente nos hace santos, sino que trae sobre nosotros abundancia, trae sobre nosotros riqueza, un manantial inacabable. Pero el texto, hermano, también dice no solo que somos así de benditos, sino que vamos a reflejar a otros y vamos a bendecir a otros con lo que Dios nos ha dado. Hermano, tú eres bendición en donde trabajas y seguramente, hermano, así lo has notado. No somos nosotros, discúlpame, hermano, no eres tú, es que eres hijo de Dios y eso te hace especial. Gloria al Señor. Romanos 8:3, hermanos. Hoy, hermano, tengo muchas citas, en realidad ya estoy acabando, pero, hermano, quiero que tú por la palabra del Señor entiendas que tu santidad debe ser buscada. 8:13 de Romanos. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Tremendo versículo, hermano. Tremendo versículo. Como dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Contundente. Hermano, ¿qué podremos contradecir a Dios allí? El que vive conforme a la carne, conforme al pecado, la Biblia dice, morirá. No hay otra cosa más, no se puede defender algo así. Pero gracias al Señor, Él dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. ¿Se das cuenta, hermano, de esta afirmación? Dice aquí el Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo nos va a ayudar a hacer morir las obras de la carne. No dice que Él se encargará solo, no, sino es un trabajo de dos, tuyo y el Espíritu Santo. Dice que si tú, con la ayuda del Espíritu Santo, hermano, llegas a potenciarte, entonces podrás hacer morir las obras de la carne. Gloria al Señor. Porque quien no tenga luchas con su carne, entonces ya es celestial. Todos tenemos luchas. ¿Quién no tiene luchas, hermano? Por esa razón, hermano, tú y yo debemos acudir y pedir la ayuda del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder vencer. Tal vez, hermano, no estás teniendo muchas victorias. Tal vez sumas más derrotas que victorias. Es que no te has dado cuenta que es el Espíritu Santo quien te ayudará a poder tener esas victorias que hasta ahora no has visto. No, entonces, menosprecies lo que el Señor te está dando estos días de enseñanza. Gloria al Señor. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7. Como dice la palabra del Señor, 1 Tesalonicenses 4:7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. 8, así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios que también nos dio su Santo Espíritu. Oh, hermano, como si el Espíritu supiera y estuviera leyendo y viendo nuestras vidas y diciendo, no, eso será para después, conmigo no va. Yo estoy muy ocupado en otros planes, tengo otras cosas, tengo otros proyectos, pero Dios dice así, quien desecha este tema de la santidad está despreciando a aquel que lo dio
¿Y quién nos dio, hermano, la santidad, la santificación? Es el Señor. Oh, hermano, cosa seria. No postergues más, hermano, algo que debe ser parte de tu naturaleza. El cristiano es santo. Hermano, el cristiano es santo. El cristiano es santo. No puede, hermano, haber otra forma. Un cristiano no santo, entonces no es cristiano. Ya deja de ser cristiano, será asistente, miembro de una iglesia, tal vez allí participante de alguna actividad, pero un cristiano tiene que ser santo. O si no, dice, si no quiere, ya usted lo ha leído conmigo, está despreciando y menospreciando a aquel que nos llamó. Y terminando casi, hermanos, 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Gloria al Señor, aleluya. Nos dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, dice, en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué hace el Espíritu del Señor? Dice, hermano, que nos transforma de gloria en gloria. Pero hermano, yo leo aquí, y espero que tú también lo entiendas así, que es ser llevado, encaminado de gloria en gloria. El texto me sugiere que tiene que ver con temas de victoria sobre el pecado. No necesariamente en otros temas tal vez, pero yo leo aquí que el Señor dice que con la ayuda del Espíritu Santo tú podrás ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, hermano, cuando, hermano, en tu lucha contra el pecado. Oh, hermano, y luchar y vencer contra el pecado, qué tremenda bendición es. Porque, hermano, porque de qué nos vale tener un gran negocio, tener mucho dinero, pero somos no salvos. ¿De qué nos vale, hermano, tener una gran fortuna y nuestros hijos están en pecado? Oh, hermano, si tú puedes, si tú tienes que, hermano, llegar a tomar este paso de seriedad, en el nombre del Señor, velo, hermano, necesitas sí tener y ir de gloria en gloria, pero, hermano, en tu lucha contra la carne, en tu lucha contra el pecado. Hermano, otro se corrompe. Obviamente vivimos en un mundo de mucho pecado. Hermano, es muy fácil contaminarse, pero los valientes decidirán ir en busca de ser llenos del Espíritu Santo y vivir una vida en santidad. Y como último texto, hermano, podemos leer en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gloria al Señor. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gloria a nuestro Señor. ¿Cómo dice el texto, hermano? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. El versículo continúa en el 23. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si tú decides ir por la senda de la santidad, podrás mostrar y tener fruto, podrás mostrar el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es ese fruto? El que hemos leído, hermano. ¿Tú quieres vivir una vida de amor? ¿Una vida de gozo, realmente de gozo, de paz? Hermano, es el Espíritu Santo quien nos va a hacer llevar una vida así. Hermano, con nuestras propias fuerzas, tú no vas a vivir una vida del gozo que el Señor quiere que vivamos. Hermano, solo con nuestras fuerzas, asistiendo cuando podamos solamente a la casa del Señor, no orando, no yendo por el tema del ayuno, hermano, no vamos a poder llevar una vida de llenura espiritual y la gente no verá el fruto que debe encontrar en nosotros como hijos de Dios. Y ese fruto tiene, porque dice que es el fruto del Espíritu, que debe estar en bloque, todo encontrado en nosotros, hermano, tiene varios colores, y esos colores son, como hemos leído, amor, gozo, paz, benignidad, bondad, etc. Hermanos, termino entonces. Hay más palabras, hermano, que tú oirás de bendición. Espero que esta haya sido para ti de bendición. Te digo, hermano, es necesario entonces para nosotros, varones y muchos líderes en nuestras congregaciones, no, hermano, dejar de lado ese tema de la consagración. Dios nos salvó para ser santos. Seamos ejemplo en santidad en nuestras casas, en nuestros hogares, que la esposa sepa,
nuestros hijos sepan que nosotros somos personas que no comulgan con el pecado, que no estamos siendo cristianos de una manera en el templo y otra en la casa o en el trabajo. No, hermano, porque ellos son, al fin y al cabo, los que más saben de nosotros. Nuestra esposa y nuestros hijos saben realmente cómo estamos caminando. Dios, ¿qué quiere, hermano? Que seamos santos porque Él es santo. Vamos a ponernos en pie, iglesia, por favor. Amerita hacer una oración. Y yo voy a pedir, hermano, que en la reflexión que la palabra de Dios debe haberte llevado, le digas a Dios, y si quieres, prométele al Señor con toda seriedad, obviamente, que vas a vivir una vida más cercana al Señor. ¿Qué quiere Dios de ti? Dios quiere que tú seas santo. A veces, hermano, nos llenamos de dudas y de preguntas. Señor, ¿qué quieres, Señor, de mí? Señor, ¿qué haré yo, Señor? Cuando la Biblia dice, yo quiero tu santificación. Así de simple. Así de simple. No busque más. El Señor, hermano, prioritariamente para ti y para mí dice, yo quiero vuestra santificación. Cerremos nuestros ojos. Amado Dios, bendito Señor. Oh Señor amado, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, oh Dios, Señor, a reconocer nuestra necesidad, Señor, de que cada día debemos ser más santos. Ayúdanos, Señor, a tomar en cuenta, Padre, este carácter obligatorio, Señor, que tú tienes, Señor, sobre nosotros, de reflejar, Señor, tu santidad. Que la gente vea en nosotros a un Dios santo, a un Dios de amor, pero a un Dios santo también. Ayúdanos, oh Rey, a tomar decisiones adecuadas, a tomar, Señor Dios, correcciones adecuadas, Padre bendito, y seas tú alabado, Señor, y tu pueblo sea lleno, Señor, de hombres, Señor, llenos de tu Santo Espíritu, viviendo en santidad. Gracias, bendito y santo Rey. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Tomen asiento.